Era un día cualquiera, de esos que parecen repetirse sin fin para Jasmina. Su rutina, aunque agotadora, le daba un propósito: sacar adelante a su pequeña hija, Yasmín. Vivían en un modesto apartamento en el centro de la ciudad, rodeado de ventanas que dejaban pasar la luz, pero nunca el calor suficiente para borrar las sombras de las dificultades. Cada rincón de su hogar hablaba de esfuerzo: una mesa reparada con amor, una vieja lámpara que Yasmín había decorado con calcomanías de flores y una estufa que parecía resistirse a abandonar su función. Jasmina trabajaba en todo lo que podía encontrar, desde limpiar oficinas hasta coser ropa para vecinos. Pero últimamente los ingresos no alcanzaban y las cuentas se acumulaban en un cajón que cerraba con más fuerza cada día. Aunque su sonrisa era inquebrantable para Yasmín, en su interior se sentía derrotada. Sin embargo, tenía algo claro: no importaba lo duro que fuera, su hija nunca conocería el sabor de la desesperanza que a ella le había tocado enfrentar. Fue durante una de esas mañanas, mientras repartía currículos en diferentes agencias de empleo, cuando vio el aviso. Era un papel discreto pegado en la ventana de una cafetería. Se busca asistente personal para cuidados especializados. Trabajo en residencia. Se requiere discreción, paciencia y dedicación. No tenía muchos detalles, pero la palabra residencia le llamó la atención. Tal vez, pensó, era la oportunidad de algo estable, algo que podría darle a su hija lo que siempre soñó: un futuro mejor. Con un poco de nerviosismo, llamó al número indicado. La voz al otro lado era formal, algo fría, pero no desalentadora. Tras escuchar sus credenciales, aunque humildes, llenas de experiencia práctica, le dijeron que la esperaban para una entrevista esa misma tarde. Jasmina se apresuró a preparar a Yasmín, dejándola con una vecina de confianza, y partió rumbo al lugar indicado. Cuando llegó a la dirección, su aliento se quedó atrapado en su pecho. La mansión que se erguía frente a ella era algo sacado de un cuento de hadas, o más bien de una película. Un portón de hierro forjado daba paso a un camino rodeado de jardines tan impecables que parecían pintados. Los ventanales reflejaban el sol como espejos, y el aire mismo parecía más ligero allí. Pero mientras avanzaba, una sensación de duda se coló en su corazón. ¿Qué hacía ella, una madre soltera con un currículum tan simple, intentando encajar en un lugar tan opulento? La recibió una mujer de aspecto elegante y mirada severa, quien sin muchos rodeos le explicó que el trabajo era atender a un hombre con movilidad reducida. Es una persona complicada, advirtió, pero si usted es capaz de lidiar con eso, el salario será más que justo. Jasmina no lo pensó mucho. No podía permitirse rechazar algo que prometiera estabilidad. Aceptó la propuesta sin saber que aquella decisión no solo cambiaría su vida, sino que la llevaría a descubrir un mundo de emociones, sacrificios y oportunidades que jamás imaginó. Y así, con la cabeza alta pero el corazón lleno de preguntas, cruzó el umbral de la mansión para encontrarse con el destino que la esperaba. La puerta principal de la mansión se cerró detrás de Jasmina con un suave clic, pero el sonido le pareció un eco ensordecedor en el inmenso silencio del interior. El recibidor era imponente, con un techo alto decorado con molduras doradas y un enorme candelabro que parecía flotar como una joya suspendida. A pesar de su sencillez, Jasmina no pudo evitar sentirse diminuta, como una pieza desentonada en un rompecabezas perfecto. La mujer que la había recibido, quien luego se presentó como la ama de llaves, caminaba con pasos firmes por los pasillos alfombrados. «Sígame», dijo sin mirarla, como si llevarla a un destino desconocido fuera una tarea más en su lista interminable de responsabilidades. Jasmina ajustó su paso, intentando no quedarse atrás, mientras sus ojos recorrían con discreción cada detalle: los cuadros que parecían pertenecer a un museo, las lámparas que iluminaban con una calidez opulenta y los espejos que reflejaban todo menos a ella, o al menos así se sentía. Finalmente llegaron a una puerta doble al final de un pasillo. La ama de llaves giró la perilla con cuidado, como si estuviera a punto de liberar un secreto bien guardado. Al abrirse, la habitación reveló un espacio amplio pero sombrío. Las cortinas estaban corridas, dejando entrar apenas un hilo de luz que se deslizaba por el suelo de madera pulida. En el centro, junto a una ventana, estaba la figura de un hombre sentado en una silla de ruedas, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre sus reposabrazos. Su rostro, aunque bien definido, parecía tallado en piedra, inmóvil y frío. «El señor Theodore Alaric Kensington», anunció la ama de llaves con un tono que mezclaba respeto y resignación.
Esta es la señora Jasmina, quien estará a cargo de su cuidado. Theodore no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en el paisaje más allá de la ventana, como si el anuncio no tuviera nada que ver con él. Tras unos segundos, giró lentamente la cabeza hacia ellas, sus ojos oscuros y penetrantes encontrando los de Jasmina con una intensidad que casi la hizo retroceder. «No necesito que nadie me cuide», dijo con una voz grave que parecía resonar en las paredes de la habitación. Menos alguien que claramente no entiende lo que significa esta situación. Su tono no era agresivo, pero tampoco amable. Era como si sus palabras estuvieran diseñadas para mantener a cualquiera a distancia. Jasmina respiró hondo, sintiendo que ese primer momento definiría todo. Había algo en sus ojos que hablaba de dolor más allá de las palabras, de una lucha interna que él no estaba dispuesto a compartir. «No estoy aquí para ser una carga», respondió ella, manteniendo la calma en su tono. «Estoy aquí para ayudarle, en lo que usted permita». Sus palabras fueron simples, pero la firmeza detrás de ellas pareció llamar la atención de Theodore. Él la estudió por unos segundos más, como si intentara descifrar qué había detrás de esa voz tranquila. Finalmente se giró hacia la ventana nuevamente. «Haz lo que te dijeron que hagas y no intentes nada más», murmuró, dando por concluida la conversación. La ama de llaves hizo un gesto a Jasmina para que saliera, pero no sin antes susurrarle: «No se preocupe, él siempre es así al principio». Jasmina salió de la habitación con una mezcla de emociones. Sabía que había aceptado un trabajo difícil, pero ahora comenzaba a entender que este hombre no solo necesitaba ayuda física. Había algo roto dentro de él, algo que requeriría más que cuidados médicos. Mientras caminaba por el pasillo, pensó en Jasmine. «Por ella puedo hacerlo», se dijo, porque lo que había comenzado como un trabajo ahora sentía que era el comienzo de algo más grande. Los días siguientes pasaron en una rutina rígida. Cada mañana Jasmina llegaba puntualmente a la habitación de Theodore, con una mezcla de determinación y nerviosismo, lista para enfrentar lo que fuera que él le lanzara. Aunque no siempre hablaba, su silencio era tan pesado como una piedra en el aire. Había en sus gestos un desdén implícito, como si su sola presencia fuera un recordatorio de lo que había perdido. La rutina era sencilla, pero no menos desafiante. Baños asistidos, ejercicios básicos para mantener la circulación en sus piernas inmóviles y asegurar que su entorno estuviera en orden. Theodore cooperaba en lo mínimo necesario. Sus respuestas a las instrucciones de Jasmina eran cortantes y monótonas. Sin embargo, ella no se rendía. Había algo en su silencio que le recordaba los días oscuros en los que, con Jasmine en brazos, ella misma había enfrentado el mundo con un corazón lleno de cicatrices. Pero no todo era trabajo. Mientras Theodore miraba con desinterés por la ventana o leía informes de sus empresas, Jasmina comenzó a notar pequeños detalles que hablaban de algo más profundo. Los libros en su estantería, cuidadosamente organizados, revelaban a un hombre que una vez tuvo intereses variados, desde filosofía hasta poesía. Había una vieja guitarra apoyada en una esquina, cubierta de polvo, pero que parecía haber sido tocada con frecuencia en otro tiempo. A pesar de la dureza que mostraba, su entorno contaba una historia diferente, la de alguien que alguna vez había vivido con pasión. Un día, mientras ajustaba el respaldo de su silla, Jasmina se atrevió a preguntar algo que había estado rondando su mente. ¿Qué solía hacer antes de? Su voz se detuvo antes de terminar la frase, como si temiera traspasar un límite invisible. Theodore no respondió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron, clavándose en el horizonte fuera de la ventana. Finalmente habló con un tono seco. Todo lo que hacía era correr, y todo lo que quería era más. Supongo que obtuve lo que merecía. Sus palabras, llenas de autodesprecio, resonaron en la habitación como un eco amargo. Jasmina sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que su expresión cambiara. «No parece justo culparse por algo que no se pudo controlar», dijo con calma, mientras se movía para limpiar el polvo de la estantería. Theodore dejó escapar una risa seca, sin alegría. ¿Justo? La justicia es para los que no tienen suficiente para perder. Yo lo tenía todo. Tal vez fue una forma retorcida del destino de equilibrar las cosas. Ese fue el primer atisbo de algo más profundo en él, y aunque Jasmina no respondió, esas palabras se quedaron con ella el resto del día. Había algo que lo carcomía, algo que iba más allá de su parálisis. Y aunque él parecía querer mantener a todo el mundo lejos, ella sintió una pequeña grieta en su coraza,
un lugar por donde la luz podría entrar si tan solo él lo permitía. Esa noche, mientras se despedía de Yasmín antes de dormir, la pequeña le preguntó, ¿El señor de la silla está triste, mamá? Jasmina, sorprendida por la intuición de su hija, le dio un beso en la frente y respondió con sinceridad. Sí, cariño, pero tal vez podamos ayudarlo a estar un poco menos triste. Y así, en silencio, Jasmina decidió que no solo cumpliría con su trabajo, sino que intentaría devolverle algo que él mismo parecía haber olvidado. Esperanza. Los días continuaron con el mismo ritmo, pero algo había cambiado desde aquella breve conversación. Aunque Theodore seguía envuelto en su caparazón de amargura, Jasmina notaba pequeños destellos de humanidad en su actitud. No eran grandes gestos, pero para alguien como él, incluso un simple gracias pronunciado con desgana significaba un progreso. Una tarde, mientras ajustaba las almohadas en el respaldo de su silla, Jasmina se atrevió a hablar nuevamente. ¿Le gusta la música?, preguntó, señalando la guitarra olvidada en la esquina de la habitación. Era una pregunta inocente, pero parecía haber tocado algo profundo en él. Sus ojos se desviaron hacia el instrumento y por un breve instante su expresión se suavizó. Solía tocarla, murmuró, apenas audible. Luego, como si se arrepintiera de haber hablado, volvió a su postura rígida. ¿Pero ahora para qué? Mis manos todavía funcionan, pero no tiene sentido. Jasmina no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia la guitarra y, con cuidado, la tomó entre sus manos. El polvo cubría las cuerdas, pero aún era un instrumento hermoso, con madera brillante y detalles intrincados en el cuerpo. Quizás no se trata de para qué tocar, sino de simplemente hacerlo, dijo mientras se acercaba, sosteniéndola frente a él. Quizás algo tan pequeño podría hacer que este lugar se sienta más vivo. Theodore la miró con escepticismo, como si quisiera rebatir su lógica, pero no lo hizo. En lugar de eso, tomó la guitarra con cierta torpeza. Sus manos temblaban ligeramente al colocarla sobre su regazo. Tocó una cuerda y el sonido resonó, suave pero claro, llenando la habitación de un eco que parecía despertar algo dormido. No sé si recuerdo cómo, admitió con un susurro casi más para sí mismo que para ella. Jasmina sonrió con calidez. La música no se olvida tan fácilmente. Es como andar en bicicleta, ¿no? Por primera vez, un leve destello de humor cruzó el rostro de Theodore, aunque se desvaneció rápidamente. Apretó los labios y tocó otra cuerda, luego otra, hasta que un acorde completo llenó el aire. Su expresión cambió, una mezcla de nostalgia y algo más profundo, algo que parecía una chispa de vida asomándose a través de las grietas de su amargura. Jasmina no interrumpió. Se quedó a un lado, observando cómo sus dedos comenzaban a moverse con más confianza. Aunque la melodía era simple, había algo poderoso en verla surgir de sus manos. Cuando terminó, Theodore soltó un suspiro y dejó la guitarra a un lado. Eso fue suficiente, dijo, pero su tono no tenía la dureza habitual. Fue hermoso, respondió Jasmina con sinceridad. Tal vez podríamos hacerlo más seguido. Él no respondió, pero tampoco rechazó la idea. Ese pequeño momento, aunque fugaz, dejó una marca. No solo en Theodore, sino también en Jasmina, quien se dio cuenta de que, por primera vez, él había permitido que algo rompiera el muro que lo separaba del mundo. Esa noche, mientras se preparaba para irse, la ama de llaves se le acercó en el pasillo. ¿Lo escuché tocar?, preguntó con incredulidad. Jasmina asintió, una sonrisa tranquila en su rostro. No lo había hecho desde su accidente. Tal vez usted le está trayendo algo que nosotros no pudimos. Jasmina no respondió, pero al salir de la mansión, una sensación de esperanza llenó su pecho. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban comenzando a cambiar. La mañana siguiente llegó con una atmósfera distinta, aunque difícil de describir. Jasmina lo notó apenas cruzó las puertas de la mansión. Era como si algo en el aire hubiera cambiado desde la última tarde, cuando Theodore tocó aquella guitarra por primera vez en mucho tiempo. No se trataba de una transformación radical, pero había una calma, un silencio que no era tan pesado como antes. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. Al entrar a la habitación de Theodore, lo encontró sentado junto a la ventana, como siempre. Sin embargo, esta vez no miraba con esa desconexión habitual, ese vacío. Sus ojos seguían el movimiento de las hojas de los árboles, y aunque su rostro permanecía serio, no era tan rígido como de costumbre. Parecía pensativo. «Buenos días», dijo Jasmina con su tono amable, dejando una bandeja con el desayuno en la mesa cercana. Él giró la cabeza hacia ella y asintió levemente. No dijo nada más.
pero había algo diferente en su mirada. Yasmina no lo presionó. Había aprendido que con Theodore la paciencia era su mejor aliada. Mientras ajustaba las almohadas y organizaba los ejercicios que harían ese día, Yasmina rompió el silencio de manera casual, como quien lanza una piedra a un estanque tranquilo. Pensaba en lo que tocó ayer. Esa melodía. Era bonita. ¿La compuso usted? Theodore no respondió de inmediato. Su mirada se desvió de la ventana y luego hacia sus manos, que descansaban en los reposabrazos de la silla. Finalmente habló, su voz más suave de lo habitual. Es algo que solía tocar cuando era joven. Mi madre lo llamaba mi canción de consuelo. Yasmina sonrió mientras le acercaba un vaso de agua. ¿Consuelo? Parece un nombre perfecto para algo que calma el alma. Él soltó una leve risa seca, más por costumbre que por genuino humor. Calmar el alma, no sé si eso sea algo que todavía pueda lograr. ¿Por qué no? Yasmina lo miró con curiosidad mientras comenzaba a preparar los materiales para los ejercicios. Creo que sigue dentro de usted. Ayer lo vi. Aunque fuera por un momento, algo cambió. Theodore frunció el ceño, como si intentara descifrar si sus palabras eran sinceras o un simple cumplido. Finalmente desvió la mirada y murmuró algo que Yasmina apenas alcanzó a oír. No estoy seguro de quién soy ahora. Tocar esa guitarra fue como hablar con un extraño. La confesión la sorprendió, pero no dejó que eso se reflejara en su rostro. Se limitó a continuar con su labor mientras respondía con calma. Tal vez no sea un extraño. Tal vez sea una parte de usted que lleva mucho tiempo esperando que la escuche de nuevo. Esa respuesta pareció dejarlo pensando, pero Yasmina no presionó más. En su experiencia, algunas palabras necesitaban tiempo para asentarse. Más tarde, durante los ejercicios, Theodore hizo algo inesperado. Cuando ella lo animó a mover ligeramente uno de sus pies, como hacían en cada sesión, él se esforzó más de lo habitual. Aunque no logró un movimiento visible, Yasmina notó la tensión en sus músculos, el esfuerzo que estaba poniendo. Eso es, señor Theodore, dijo con entusiasmo genuino. Cada intento es un paso adelante. Él respiró profundamente, agotado, pero con una chispa de determinación en los ojos. Quiero intentarlo de nuevo, murmuró. Yasmina sonrió, sintiendo una oleada de esperanza. No era solo un paso físico, era un pequeño avance en algo mucho más grande, la voluntad de no rendirse. Esa misma tarde, mientras organizaba los implementos de fisioterapia, Yasmina notó que la guitarra ya no estaba en la esquina de la habitación. Su ausencia le llamó la atención, pero no quiso preguntar directamente. En lugar de eso, decidió esperar a que Theodore mencionara algo, si es que lo hacía. A lo largo de los días había aprendido que, aunque parecía huraño, sus silencios solían hablar más de lo que él mismo se daba cuenta. La sesión de ejercicios transcurrió en relativa calma. Theodore seguía esforzándose más de lo habitual, algo que no pasó desapercibido para Yasmina. Cada vez que sus músculos respondían, aunque fuera apenas perceptible, ella le ofrecía palabras de aliento. Lo está haciendo muy bien. El progreso no siempre se mide en grandes pasos, a veces lo más pequeño es lo más importante. Theodore asintió, respirando con dificultad tras un esfuerzo prolongado. Dices eso con tanta convicción. ¿Siempre ha sido así de optimista? Su tono era casi burlón, pero no con la dureza habitual. Yasmina se detuvo un momento, ajustando las correas del arnés que lo sostenía. No siempre, admitió. Hubo una época en la que era fácil perder la esperanza, pero alguien me enseñó que cuando sientes que no hay nada, aún puedes encontrar algo dentro de ti. Desde entonces intento recordarlo, incluso en los días más difíciles. Theodore la miró con curiosidad. Era raro que ella hablara de sí misma, y esa respuesta le dio más preguntas que respuestas. ¿Quién fue ese alguien?, preguntó con cierto interés, aunque intentó disfrazarlo. Yasmina le dedicó una sonrisa serena. Mi madre. Era una mujer muy fuerte. Siempre encontraba la manera de ver la luz, incluso en los momentos más oscuros. Hizo una pausa, ajustando la posición de sus piernas. Ella me decía que aunque todo parezca perdido, el hecho de seguir adelante es una victoria en sí misma. Theodore no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en algún punto de la habitación, como si esas palabras hubieran removido algo en su interior. Finalmente, murmuró, debe haber sido una mujer extraordinaria. Lo era, respondió Yasmina, con un leve tono de nostalgia que no pasó desapercibido. Luego, cambiando el tema, agregó con suavidad, creo que todos tenemos un poco de eso dentro, aunque a veces nos cueste encontrarlo. La conversación quedó suspendida en el aire.
mientras Jasmina continuaba con los ejercicios. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, notó que Theodore parecía menos reacio a colaborar. Incluso intentó levantar un poco más las piernas durante un ejercicio, algo que antes habría rechazado con un gruñido. Cuando la sesión terminó, Jasmina recogió los implementos y se preparó para irse. Antes de cruzar la puerta, se detuvo al escuchar su voz. Jasmina. Se giró, sorprendida. Era la primera vez que él usaba su nombre en lugar de llamarla con un impersonal usted o señora. Gracias, dijo Theodore, mirándola directamente a los ojos por un breve instante antes de desviar la vista. Su tono era bajo, casi inaudible, pero genuino. Jasmina sonrió, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Es un placer, señor Theodore. Al salir de la habitación, no pudo evitar pensar que, aunque los progresos eran pequeños, algo en él estaba cambiando. No solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Y eso para ella era la mayor señal de que estaban avanzando en la dirección correcta. La rutina de la mansión continuaba, pero cada día parecía traer consigo pequeñas variaciones, como si una corriente invisible estuviera empujando lentamente a todos hacia algo nuevo. Esa mañana, al llegar, Jasmina notó que Theodore estaba despierto más temprano de lo habitual. En lugar de esperar junto a la ventana, estaba en el centro de la habitación, revisando algunos papeles sobre una mesa ajustable que habían colocado especialmente para él. «Buenos días», saludó Jasmina con su tono habitual, dejando su bolso en una silla cercana. Theodore levantó la mirada por un momento, asintiendo en respuesta. Aunque no sonrió, su expresión no tenía el habitual aire distante. Mientras preparaba la sesión, Jasmina notó algo diferente. La guitarra estaba de vuelta, apoyada en un rincón, pero esta vez limpia y reluciente. Parecía haber sido desempolvada recientemente y las cuerdas estaban tensas como si alguien las hubiera ajustado. Su curiosidad se encendió, pero decidió no mencionarlo aún. «Hoy tenemos algo nuevo en el programa», dijo Jasmina, desplegando una serie de cintas elásticas y una pequeña pesa ajustable. «Vamos a trabajar con un poco de resistencia. Será un reto, pero estoy segura de que puede hacerlo». Theodore la observó con una ceja levantada. «¿Resistencia? ¿Eso no es algo que debería evitar considerando mi situación?» Su tono tenía un leve sarcasmo, pero no el filo de antes. Jasmina sonrió mientras ajustaba las correas. «No estoy hablando de levantar pesas olímpicas, señor Theodore, solo de activar los músculos que todavía pueden responder. Es un ejercicio tanto físico como mental». Él dejó escapar un suspiro y extendió un brazo con resignación. «Muy bien, sorpréndeme». La sesión comenzó con ejercicios simples, pero Jasmina notó que Theodore estaba más concentrado que de costumbre. Aunque sus movimientos eran mínimos, la fuerza que estaba empleando era evidente. Cada vez que lograba un pequeño avance, como mover ligeramente una pierna o mantener tensión en un músculo durante unos segundos más, ella lo animaba con una sonrisa y palabras de aliento. «Bien hecho. Cada esfuerzo cuenta», decía, y aunque él respondía con un simple movimiento de cabeza, la satisfacción en su mirada era innegable. A mitad de la sesión, una ligera melodía rompió el silencio. Jasmina alzó la vista hacia la puerta y vio una pequeña figura asomándose tímidamente. Era Jasmine, su hija, sosteniendo un cuaderno de dibujos contra su pecho. «Mamá, ¿puedo entrar?», preguntó con su vocecita llena de dulzura. Jasmina se quedó inmóvil un momento, sorprendida por su aparición, pero Theodore fue quien habló primero. «Déjala entrar», dijo con un tono más amable de lo esperado. La pequeña Jasmine entró con pasos cuidadosos, mirando a su madre y luego a Theodore con curiosidad. «Quería verte, mamá. Y también traje un dibujo para el señor», dijo mientras extendía el cuaderno hacia él. En la hoja había un paisaje sencillo, un sol brillante sobre un campo lleno de flores, con un hombre en una silla de ruedas en el centro, rodeado de colores vivos. Theodore tomó el dibujo con manos algo temblorosas, observándolo con detenimiento. «¿Esto lo hiciste tú?», preguntó, y la niña sintió con entusiasmo. «Es para que no esté triste», explicó, como si fuera lo más lógico del mundo. Por un momento el silencio llenó la habitación. Luego, Theodore inclinó ligeramente la cabeza y murmuró, con una sinceridad que sorprendió incluso a Jasmina. «Gracias, Jasmine. Es hermoso». Era un instante simple, pero cargado de significado. Jasmina lo observó con el corazón lleno, dándose cuenta de que poco a poco la luz estaba entrando en el mundo de Theodore, gracias a los gestos más pequeños y las personas más inesperadas. La presencia de Jasmine parecía haber dejado un eco cálido en la habitación.
Aunque había sido un momento breve, Jasmina notó que algo había cambiado en Theodore. La dureza que usualmente dominaba su expresión había cedido ligeramente, como si la inocencia de la niña hubiera tocado una fibra que él creía enterrada. Al día siguiente, mientras Jasmina organizaba los materiales para otra sesión, encontró el dibujo de Yasmín en la mesa junto a la ventana. No estaba doblado ni relegado al olvido, sino colocado cuidadosamente, como si ahora formara parte del espacio. Incluso Theodore, quien normalmente se mostraba indiferente hacia todo, lo miraba de vez en cuando. ¿Ella siempre es así?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Su voz tenía un tono que Jasmina no reconoció de inmediato, una mezcla de curiosidad y algo parecido a la ternura. «¿Así como?», respondió ella, colocando una cinta elástica en sus manos para el siguiente ejercicio. «Tan directa. Dice las cosas como son, pero no con dureza, no sé, como si creyera que puede arreglar el mundo con un dibujo». Jasmina soltó una pequeña risa mientras ajustaba la resistencia. Jasmine cree que todo es posible, señor Theodore. Para ella no hay imposibles, solo cosas que aún no hemos intentado. Es algo que he aprendido a admirar de los niños. Nos recuerdan que la vida puede ser más simple de lo que pensamos. Él no respondió de inmediato, pero Jasmina notó que sus manos se apretaban ligeramente alrededor de la cinta elástica, como si estuviera procesando sus palabras mientras hacía el ejercicio. Finalmente murmuró: «Quizá deberíamos aprender un poco más de ellos». La sesión continuó y, aunque los ejercicios eran extenuantes, Theodore se mostró más dispuesto que nunca. Había algo en su actitud que indicaba que estaba empezando a aceptar el proceso, incluso si no lo decía en voz alta. Jasmina, por su parte, seguía animándolo con palabras que iban más allá de lo físico. Sabía que cada pequeño progreso era también una victoria emocional para él. Cuando terminaron, Theodore pidió quedarse un rato solo. Jasmina lo respetó, pero al salir de la habitación, lo escuchó susurrar algo que la detuvo en seco. «Quizá no todo esté perdido». Esa frase, aunque casi inaudible, fue suficiente para llenarla de esperanza. Había sido una batalla lenta, pero sentía que Theodore estaba comenzando a abrirse, no solo a los ejercicios, sino también a la posibilidad de que su vida pudiera ser más que una silla de ruedas y las paredes de esa mansión. Más tarde, mientras Jasmina recogía a Jasmine de la casa de la vecina que la cuidaba, la niña le entregó otro dibujo. «Es para el señor Theodore», dijo con una sonrisa orgullosa. Esta vez el dibujo mostraba a una familia, una mujer, un hombre y una niña pequeña de la mano en un campo lleno de flores. Jasmina tomó el dibujo sintiendo una mezcla de emoción y preocupación. No sabía cómo Theodore reaccionaría ante algo tan personal, pero decidió llevarlo al día siguiente. Quizá, pensó, Jasmine veía algo que ellos aún no podían ver. Quizá, con la inocencia que solo un niño podía tener, estaba plantando las semillas de algo mucho más grande. Cuando llegó la noche, Jasmina no pudo evitar mirar el dibujo una vez más antes de dormir. Una pequeña voz dentro de ella, apenas un susurro, le dijo que tal vez esa familia del papel no era solo una fantasía. Tal vez era el reflejo de un futuro posible, uno que poco a poco comenzaba a formarse entre las grietas de lo que una vez estuvo roto. A la mañana siguiente, Jasmina llegó a la mansión con el dibujo de Jasmine cuidadosamente guardado en su bolso. Mientras subía las escaleras hacia la habitación de Theodore, se preguntó si era demasiado pronto para compartir algo tan personal. Sin embargo, recordó cómo había recibido el primer dibujo, cómo lo había dejado en un lugar visible, casi como un recordatorio silencioso de que algo dentro de él podía cambiar. Eso la alentó a continuar. Cuando abrió la puerta, encontró a Theodore en su habitual lugar junto a la ventana, pero esta vez no estaba mirando al horizonte. Sostenía la guitarra entre sus manos, tocando una melodía suave, casi imperceptible. Los acordes eran simples, pero había algo en ellos que llenaba la habitación con una sensación de calma y quizás nostalgia. «Buenos días», dijo Jasmina, entrando con cuidado para no interrumpir. Theodore levantó la vista un momento, asintiendo antes de volver su atención a las cuerdas. No dijo nada, pero tampoco dejó de tocar. Para Jasmina, ese pequeño gesto era suficiente para entender que, aunque no lo admitiera, había encontrado un rincón de paz en la música. Dejó el dibujo de Jasmine sobre la mesa junto a la ventana, pero no mencionó nada. En su experiencia, las palabras no siempre eran necesarias. A veces los silencios hablaban por sí mismos. «¿Lista para empezar?», preguntó Theodore de repente, dejándola sorprendida.
Era la primera vez que él tomaba la iniciativa en las sesiones de ejercicios. Había un brillo en sus ojos que no había visto antes, una chispa que sugería que algo dentro de él estaba empezando a moverse, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Por supuesto, respondió Yasmina con una sonrisa, acercándose para preparar el equipo. Hoy seguiremos trabajando con resistencia, pero también me gustaría probar algo diferente, si le parece. Él arqueó una ceja. Curioso. ¿Algo diferente? Suena intrigante. ¿Qué tienes en mente? Jasmina tomó una pequeña pelota de espuma y la colocó en su mano. Quiero que cierre la mano alrededor de esta pelota y la apriete. No es solo un ejercicio para los músculos, sino también para la coordinación. Además, puede ayudarlo a liberar algo de tensión. Theodore aceptó la pelota sin protestar, comenzando a apretarla con lentitud. Al principio su mano se movía torpemente, como si el esfuerzo fuera demasiado, pero poco a poco la fuerza en su agarre comenzó a mejorar. Cada vez que completaba un movimiento, Yasmina lo animaba con palabras suaves pero llenas de entusiasmo. ¿Quién pensaría que apretar una pelota podría ser tan complicado? Bromeó Theodore después de un rato, aunque su tono era más ligero de lo habitual. Es complicado porque está trabajando más de lo que parece, respondió Yasmina, mientras le ofrecía un vaso de agua. Y cada pequeño esfuerzo cuenta. No se trata de la fuerza que tenga ahora, sino de la constancia. La sesión continuó y, para sorpresa de Yasmina, Theodore no solo siguió las instrucciones, sino que incluso pidió intentar algo más desafiante al final. Cuando terminaron, su rostro estaba marcado por el cansancio, pero también por una leve sonrisa, como si hubiera encontrado una pequeña victoria en el esfuerzo. Antes de irse, Jasmina notó que Theodore había tomado el dibujo de Yasmín de la mesa. Lo miraba con atención, sus dedos trazando suavemente las líneas del papel. Aunque no dijo nada, su expresión lo decía todo. El dibujo había tocado algo profundo, algo que quizás llevaba mucho tiempo dormido. Al salir de la habitación, Jasmina sintió una nueva ola de esperanza. Sabía que los cambios eran lentos, pero eran reales. Algo dentro de Theodore estaba despertando, y cada día esa chispa parecía brillar un poco más. Esa tarde, mientras el sol iluminaba la habitación con un cálido resplandor, Theodore seguía mirando el dibujo que Yasmín le había dado. Sus dedos pasaban una y otra vez sobre las figuras simples pero llenas de vida, como si intentara descifrar un mensaje oculto en los colores brillantes y las líneas irregulares. No era un hombre que mostrara sus emociones fácilmente, pero había algo en ese papel que lo tenía inmerso, como si le recordara una vida que alguna vez tuvo o tal vez una que aún no conocía. Cuando Jasmina regresó después de organizar los materiales en otra habitación, lo encontró sosteniendo el dibujo sobre su regazo. Al ver que ella entraba, Theodore levantó la mirada y, para sorpresa de Jasmina, habló primero. Tu hija tiene un don, dijo con una voz tranquila, casi reflexiva. No solo por lo que dibuja, sino por cómo lo hace. Parece que entiende más de lo que dice. Jasmina sonrió suavemente mientras se acercaba. Jasmine siempre ha tenido una manera especial de ver el mundo. Para ella, no importa lo complicado que algo parezca, siempre cree que hay una solución. Creo que por eso te le gusta tanto dibujar. Es su forma de encontrar orden en el caos. Theodore volvió a mirar el dibujo, sus labios apretados en una línea delgada. Luego, sin apartar la vista, preguntó, ¿crees que tiene razón? ¿Que todo tiene solución, incluso cuando parece que no? La pregunta tomó a Jasmina por sorpresa. Era la primera vez que Theodore expresaba una duda tan directa, dejando entrever algo de vulnerabilidad. Ella se sentó en una silla cercana, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que todo tiene una forma de mejorar, aunque no siempre es la que esperamos. A veces las soluciones no se ven como queríamos, pero eso no significa que no estén ahí. Theodore asintió lentamente, como si estuviera procesando esas palabras. Dejó el dibujo a un lado, sobre la mesa junto a su silla, y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y si lo que perdiste es lo que te definía? ¿Cómo encuentras una solución a eso? Yasmina sintió el peso de su pregunta, entendiendo que no se trataba solo de un pensamiento al azar, sino de una lucha interna que él había estado enfrentando en silencio. Creo que lo que perdemos no siempre nos define, respondió con cuidado. A veces es lo que hacemos con lo que nos queda lo que realmente nos muestra quiénes somos. La habitación quedó en silencio por unos momentos. Theodore no respondió,
pero sus ojos estaban clavados en el horizonte, como si las palabras de Jasmina hubieran abierto una pequeña ventana en su mente. Esa tarde, durante la sesión de ejercicios, Theodore trabajó con más determinación que nunca. Aunque su cuerpo aún se resistía, cada movimiento, por pequeño que fuera, parecía más significativo. Jasmina notó cómo apretaba los dientes con cada intento, cómo no se permitía rendirse incluso cuando el cansancio era evidente. Cuando terminaron, Theodore respiró profundamente y por primera vez sonrió, aunque fuera una sonrisa breve y tímida. Tal vez tengas razón, dijo mientras ella recogía los materiales. Tal vez hay más para mí de lo que pensaba. Jasmina sintió una punzada de orgullo y alegría. No respondió directamente, pero su mirada lo decía todo. Sí, había más para él. Y aunque el camino era largo, Theodore estaba comenzando a creerlo también. Al día siguiente, el ambiente en la mansión parecía diferente, más ligero. Jasmina lo notó al cruzar las puertas principales. Incluso los pasillos, normalmente envueltos en un silencio opresivo, parecían menos fríos. Subió las escaleras hacia la habitación de Theodore con la misma rutina de siempre, pero con un sentimiento nuevo en el pecho: esperanza. Cuando entró en la habitación, Theodore ya estaba despierto, algo que se había vuelto más común en los últimos días. Esta vez, sin embargo, no estaba junto a la ventana ni mirando el dibujo de Yasmín. Estaba inclinado sobre la mesa ajustable, escribiendo en una libreta con trazos cuidadosos, aunque algo temblorosos. «Buenos días, señor Theodore», saludó Jasmina con una sonrisa, dejando su bolso en la silla cercana. Él levantó la vista y asintió ligeramente, dejando el bolígrafo sobre la mesa. «Buenos días», respondió, y aunque su tono seguía siendo neutral, había algo diferente en su actitud. No era el hombre huraño que había conocido al principio. Ahora parecía más dispuesto a interactuar, más presente. «¿Escribiendo algo importante?», preguntó Jasmina mientras comenzaba a preparar los materiales para la sesión. Theodore frunció el ceño por un momento, como si dudara si debía responder, pero finalmente habló. «Solo algunas ideas», dijo, girando ligeramente la libreta para que ella pudiera verla. En la página había un esbozo de un proyecto, líneas y palabras cuidadosamente organizadas. Son conceptos para una nueva iniciativa que tenía antes del accidente. Nunca llegué a desarrollarlos, pero pensé que tal vez debería intentarlo. Jasmina se acercó, observando con atención. No entendía todos los detalles, pero el entusiasmo contenido en sus palabras era claro. «Eso suena como un gran paso», dijo con sinceridad. «Volver a trabajar en algo que le importa puede ser una forma de recuperar partes de usted mismo». Theodore se quedó en silencio por un momento, sus dedos jugando con el bolígrafo. «No estoy seguro de si esto me llevará a algo», admitió en voz baja, «pero al menos me hace sentir útil, por primera vez en mucho tiempo». Esa confesión llenó a Jasmina de una calidez inesperada. Sabía que no era fácil para él admitir algo así, pero ese pequeño avance le daba fuerzas para seguir apoyándolo. «A veces, solo empezar ya es suficiente», respondió con suavidad. «Lo demás vendrá con el tiempo». La sesión de ejercicios de esa mañana fue diferente. Theodore estaba más enfocado, sus movimientos eran más firmes, y aunque aún había límites que no podía superar, su esfuerzo era evidente. En un momento, cuando logró levantar ligeramente una pierna por primera vez, Jasmina aplaudió suavemente. «Lo hizo. Señor Theodore, eso es un gran avance», dijo con entusiasmo. Theodore, con el rostro perlado de sudor, dejó escapar una risa breve pero genuina. «Supongo que estoy comenzando a creer en eso de los pequeños pasos». Al terminar, Jasmina le alcanzó una toalla para que se secara el rostro. Mientras lo hacía, notó que sus ojos brillaban con algo más que el esfuerzo físico. Era orgullo, algo que no había visto en él desde que lo conoció. Antes de salir de la habitación, Theodore habló de nuevo. «Gracias, Jasmina, no solo por los ejercicios, sino por creer que todavía puedo hacer algo». Ella sonrió, su corazón llenándose de gratitud. «Siempre he creído que puede, señor Theodore. Solo necesitaba recordárselo a usted mismo». Y con esa conversación, un vínculo más profundo se formó entre ellos, uno basado no solo en el trabajo, sino en una fe compartida en que la vida, aunque rota, siempre puede reconstruirse. La tarde de ese mismo día, Jasmina regresó a la habitación de Theodore para una breve revisión antes de marcharse. Encontró la puerta entreabierta y lo vio sentado junto a la mesa, con la guitarra en sus manos. No estaba tocando, solo la sostenía, sus dedos recorriendo las cuerdas como si tratara de recordar algo lejano. Por un momento pensó en dejarlo solo,
Pero entonces Theodore levantó la mirada y la vio. «Puedes entrar», dijo con un tono más suave de lo habitual. Jasmina cruzó la puerta y se acercó con cuidado. «No quería interrumpir», comentó, observando cómo sus dedos seguían moviéndose aunque no produjeran sonido. «¿Está pensando en tocar algo?» Theodore dejó escapar un suspiro, dejando la guitarra sobre su regazo. «Estoy pensando en si todavía tengo algo que decir con esto», admitió, señalando el instrumento. «Antes, la música era una forma de expresarme. Ahora no estoy seguro de qué quiero decir». Jasmina tomó una silla y se sentó frente a él. «Tal vez no se trata de tener algo que decir», sugirió. «Quizás se trata de escuchar lo que su corazón necesita expresar. A veces la música dice lo que las palabras no pueden». Él la miró en silencio, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego tomó un respiro profundo y, con movimientos algo torpes pero decididos, comenzó a tocar un acorde. El sonido llenó la habitación, cálido y nostálgico, y aunque la melodía no era perfecta, había algo profundamente honesto en ella. «Es una canción que solía tocar para mí mismo», dijo después de unos minutos, deteniéndose. «Cuando las cosas se volvían demasiado complicadas, este era mi refugio». Jasmina lo escuchó atentamente, permitiendo que su voz se mezclara con el eco de los acordes. «Y ahora», dijo con suavidad, «tal vez pueda ser su refugio otra vez». Theodora asintió, sus ojos fijándose en las cuerdas de la guitarra. «Tal vez», murmuró, pero esta vez no había amargura en su voz, sino una ligera esperanza, un deseo de volver a encontrar aquello que una vez significó tanto para él. Antes de que Jasmina pudiera decir algo más, la puerta se abrió lentamente, revelando la pequeña figura de Yasmín. La niña, sosteniendo otro de sus dibujos, entró con paso seguro, como si ese momento le perteneciera también. «Señor Theodore», dijo con una sonrisa brillante, «¿puedo escuchar?» Theodore levantó la vista hacia la niña, sorprendido por su espontaneidad. Después de un breve momento de vacilación, sonrió levemente y asintió. «Claro, Yasmín, pero no esperes algo grandioso». Yasmín corrió hacia él y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, abrazando el dibujo contra su pecho. «A mí me gusta todo lo que viene del corazón», dijo con la naturalidad de alguien que no conoce el peso de las dudas. Theodore volvió a colocar las manos en la guitarra y comenzó a tocar de nuevo. Esta vez, la melodía fluyó con más facilidad, como si la presencia de la niña hubiera liberado algo dentro de él. Jasmina lo observaba desde la silla, sintiendo cómo el aire en la habitación se llenaba de una paz que hacía mucho no estaba allí. Cuando terminó, Jasmine aplaudió con entusiasmo. «Es hermoso, señor Theodore. Usted debería tocar todos los días». Él dejó escapar una risa breve, mirando a Jasmina y luego a la niña. «Tal vez debería», respondió con un destello de humor en los ojos. Mientras la tarde avanzaba, Jasmina se dio cuenta de que ese momento no solo había sido un paso para Theodore, sino también para todos ellos. En esos simples acordes la vida había comenzado a encontrar su camino de regreso. Al día siguiente, cuando Jasmina llegó a la mansión, encontró a Theodore nuevamente junto a la ventana, pero esta vez no estaba solo. Sobre la mesa junto a él había varios papeles y una laptop abierta, algo que no había visto antes. Él estaba concentrado, sus manos moviéndose con lentitud sobre el teclado mientras miraba los documentos. Por un momento, Jasmina se detuvo en la puerta, observándolo, sorprendida por la escena. «Parece ocupado», dijo suavemente, entrando con cuidado. Theodore levantó la mirada y, aunque su expresión aún mantenía cierta seriedad, había una chispa de energía en sus ojos. «Decidí retomar algunos proyectos antiguos», explicó, señalando los papeles. «No estoy seguro de qué tanto pueda hacer desde aquí, pero necesito intentarlo». Jasmina sonrió mientras se acercaba. «Eso es un gran paso. Volver a trabajar en algo que le importa puede ser justo lo que necesita». Él asintió, dejando el teclado por un momento. «Me di cuenta de que pasé mucho tiempo pensando en lo que no podía hacer. Quizás es hora de enfocarme en lo que sí puedo». Sus palabras resonaron profundamente en Jasmina, quien se sentó a su lado. «Eso es algo que mi madre solía decir», comentó con una sonrisa nostálgica. «Siempre nos recordaba que las limitaciones no son más que desafíos disfrazados». Theodore dejó escapar una breve risa. «Su madre parece haber sido una mujer muy sabia». «Lo era», respondió Jasmina, su voz suave pero llena de orgullo. «Y creo que estaría orgullosa de lo que está haciendo ahora, señor Theodore». La conversación quedó en pausa mientras ambos intercambiaban una mirada de mutuo entendimiento.
Era un momento tranquilo, pero cargado de significado. Algo en la determinación de Theodore estaba transformándose, y Jasmina podía sentirlo. Más tarde, durante la sesión de ejercicios, Theodore mostró una energía renovada. Sus movimientos eran más firmes, y aunque aún enfrentaba dificultades, no se detenía ante el cansancio. Cada vez que lograba completar un movimiento, Jasmina lo animaba con entusiasmo, y él respondía con un leve asentimiento, pero con una satisfacción evidente en su rostro. Hoy está trabajando con más fuerza de lo habitual, comentó Jasmina mientras ajustaba las cintas elásticas. ¿Alguna razón especial? Theodore respiró profundamente antes de responder. Supongo que estoy empezando a creer que vale la pena el esfuerzo, dijo, mirando sus piernas con un destello de esperanza en los ojos. No sé hasta dónde puedo llegar, pero quiero intentarlo. Y eso es todo lo que importa, respondió Jasmina con calidez. Cada intento es un paso hacia adelante, incluso si no parece mucho al principio. Cuando la sesión terminó, Theodore estaba visiblemente agotado, pero había una leve sonrisa en su rostro. Jasmina lo ayudó a volver a su silla y preparó un té para él antes de salir de la habitación. Mientras colocaba la taza sobre la mesa, notó que la guitarra estaba nuevamente cerca de la ventana, con un brillo pulido que hablaba de cuidado reciente. ¿Ha estado tocando más?, preguntó Jasmina con curiosidad. Theodore asintió, mirando el instrumento con cierta nostalgia. Anoche estuve practicando. Ahora supongo que necesitaba recordar cómo era sentirme conectado con algo más que esto. Es una buena señal, dijo Jasmina. La música tiene una manera especial de sanarnos. Theodore no respondió, pero su expresión lo decía todo. Jasmina dejó la habitación con la certeza de que, aunque los progresos fueran lentos, Theodore estaba encontrando su camino de regreso, no solo a su cuerpo, sino también a su espíritu. Cada pequeño paso era una victoria, y cada acorde que tocaba era un recordatorio de que la vida aún tenía melodías para ofrecerle. La mañana siguiente trajo consigo un nuevo desafío. Jasmina llegó a la habitación de Theodore con una idea en mente, algo que había estado considerando desde que comenzó a ver un cambio en su actitud. Al entrar lo encontró junto a la mesa, revisando nuevamente sus documentos, con una concentración que ya no le resultaba extraña. Había algo distinto en él, como si cada día se sintiera más dueño de su vida, incluso desde la silla de ruedas. «Buenos días, señor Theodore», saludó Jasmina con una sonrisa, mientras dejaba su bolso en la silla cercana. Él levantó la vista y asintió. «Buenos días», respondió con su tono habitual, aunque con un leve matiz más cálido que antes. «Hoy pensé que podríamos intentar algo diferente», dijo Jasmina mientras comenzaba a preparar los materiales para la sesión. Theodore arqueó una ceja, intrigado. «¿Diferente cómo?», preguntó, dejando los papeles a un lado. Jasmina sacó un par de barras paralelas de soporte que había conseguido con la ayuda del personal de la casa. Las colocó en el centro de la habitación y luego giró hacia él. «Quiero que intente ponerse de pie». Theodore la miró, sorprendido. Durante un largo momento, no dijo nada. Sus ojos se fijaron en las barras como si fueran una especie de desafío insuperable. «No estoy seguro de que sea una buena idea», murmuró finalmente, desviando la mirada hacia sus piernas inmóviles. «Lo entiendo», dijo Jasmina con suavidad, colocándose frente a él, «pero no le estoy pidiendo que lo haga solo. Estaré aquí junto a usted para ayudarlo. Es solo un intento, nada más. Lo importante no es cuánto tiempo pueda mantenerse de pie, sino que lo intente». Él respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Había un conflicto visible en su rostro, una lucha interna entre el miedo al fracaso y el deseo de probarse a sí mismo. Finalmente, asintió. «Está bien. Lo intentaré». Con cuidado, Jasmina ajustó el arnés de soporte que había traído, asegurándose de que estuviera firme para evitar cualquier accidente. Luego, posicionó la silla de ruedas frente a las barras y lo ayudó a colocar las manos sobre ellas. «Cuando esté listo», dijo con calma, «apoye su peso en los brazos y trate de impulsarse hacia arriba». Theodora sintió de nuevo, su rostro concentrado mientras tomaba una profunda respiración. Con un esfuerzo visible, comenzó a empujar hacia arriba con los brazos. Sus músculos temblaban bajo la presión y su mandíbula estaba apretada por el esfuerzo, pero poco a poco su cuerpo comenzó a levantarse. «Eso es, señor Theodore», dijo Jasmina, manteniéndose cerca de él para apoyarlo. «Está haciendo un trabajo increíble». Con un último empuje, Theodore logró ponerse de pie, aunque solo fuera por unos segundos. El arnés lo sostenía, pero el logro era innegable.
Su respiración era pesada y el sudor perlaba su frente, pero en sus ojos había algo que no había estado allí antes: orgullo. Lo hice, murmuró, casi incrédulo. Sí, lo hizo, respondió Jasmina con una sonrisa brillante. Es un gran paso. Cuando finalmente volvió a sentarse en la silla, Theodore estaba exhausto pero satisfecho. No pensé que pudiera, confesó, mirando las barras con una mezcla de asombro y determinación. Lo hizo porque creyó en usted mismo, aunque fuera por un momento, dijo Jasmina, y ese es el primer paso para cualquier cosa. Theodore la miró, su expresión suavizándose. Gracias, Jasmina. No podría haberlo hecho sin usted. Siempre estaré aquí para ayudarle, respondió ella. Y en ese momento ambos supieron que algo fundamental había cambiado. Theodore había dado un paso no solo físico, sino hacia una nueva vida llena de posibilidades. Al día siguiente, la noticia del pequeño pero significativo logro de Theodore parecía haber llenado la mansión de una energía distinta. Jasmina llegó temprano, como siempre, y encontró al personal hablando en voz baja, pero con sonrisas en los rostros, como si aquel avance fuera un triunfo compartido por todos. Sin embargo, al entrar en la habitación de Theodore, notó que el ambiente allí estaba más tenso. Él estaba sentado junto a la ventana, con la mirada fija en el horizonte. La guitarra permanecía apoyada en un rincón cercano, pero no había rastro de los documentos ni de la laptop que solía usar últimamente. Su postura era rígida, como si estuviera conteniendo algo. Buenos días, señor Theodore, dijo Jasmina, entrando con una sonrisa. Sin embargo, él no respondió de inmediato. Hubo un largo silencio antes de que girara la cabeza hacia ella, y cuando lo hizo, su expresión estaba marcada por una mezcla de frustración y algo más que no podía descifrar. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo finalmente, con la voz baja pero cargada de emoción. No importa cuánto me esfuerce, siempre hay algo que no puedo recuperar. Jasmina se detuvo, comprendiendo al instante que no era el momento de llenar el espacio con palabras apresuradas. En lugar de eso, se acercó lentamente y tomó asiento frente a él, dejando que el silencio se asentara antes de responder. Entiendo cómo se siente, dijo con suavidad. Cuando perdemos algo importante es fácil sentir que nunca podremos reemplazarlo, pero creo que a veces lo que encontramos en el camino puede ser igual de valioso. Theodore soltó una risa seca, sin humor. ¿Igual de valioso? Perdí mi independencia, mi capacidad de caminar, incluso mi relación con Roxana se desmoronó. No sé cómo algo puede compensar eso. Jasmina sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía que él estaba lidiando con una lucha interna que iba mucho más allá de lo físico. Es cierto, nada puede cambiar lo que pasó, dijo con sinceridad, pero lo que haga con lo que tiene ahora es lo que definirá quién es, y creo que está empezando a descubrirlo. Él la miró fijamente, como si intentara medir la profundidad de sus palabras. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro y desvió la mirada hacia las barras paralelas que aún estaban en el centro de la habitación. Ayer por un momento pensé que tal vez podía tener algo más, pero luego la duda siempre regresa. Eso es normal, respondió Jasmina con una sonrisa tranquila. La duda es parte del proceso, pero cada vez que la enfrente, cada vez que dé un paso, por pequeño que sea, estará demostrando que es más fuerte que ella. Theodore permaneció en silencio, sus ojos aún fijos en las barras. Después de un momento murmuró, «Quiero intentarlo de nuevo. Hoy». La determinación en su voz fue suficiente para que Jasmina sintiera una ola de orgullo y emoción. «Por supuesto», dijo levantándose para preparar el equipo, «y esta vez iremos un poco más lejos». La sesión de ese día fue intensa, pero también reveladora. Theodore logró mantenerse de pie por más tiempo, y aunque el esfuerzo lo dejó agotado, había una chispa de satisfacción en sus ojos que no había visto antes. Al final, cuando regresó a la silla, miró a Jasmina y dijo con voz firme, «Gracias por no rendirte conmigo». «Siempre estaré aquí», respondió ella con una sonrisa cálida, y en ese instante ambos supieron que el camino era difícil, pero estaban avanzando juntos. La mañana siguiente trajo consigo una inesperada interrupción en la rutina que Jasmina y Theodore habían comenzado a construir. Mientras ajustaba las barras paralelas para una nueva sesión, la puerta de la habitación se abrió de golpe, revelando a Roxana. Su figura impecablemente vestida, con un bolso de diseñador colgando de su brazo, parecía fuera de lugar en el espacio donde tanto esfuerzo y esperanza habían comenzado a florecer. Theodore levantó la vista al escuchar el sonido de la puerta, su expresión endureciéndose al instante.
¿Qué haces aquí?, preguntó con un tono frío y contenido, mientras Jasmina, parada junto a las barras, se quedó en silencio, observando con cautela. Roxana avanzó con paso firme, ignorando por completo la presencia de Jasmina. Theodore, he venido porque creo que hemos tenido suficiente tiempo para reflexionar, dijo con una sonrisa que pretendía ser conciliadora pero que carecía de calidez. Creo que es momento de dejar atrás todo esto y empezar de nuevo. Tú y yo. Jasmina sintió un nudo en el estómago, pero se mantuvo firme en su lugar. Sabía que no era su lugar intervenir, pero tampoco podía ignorar la forma en que Roxana parecía descartar todo lo que Theodore había logrado desde su ausencia, como si nada de eso importara. Theodore la miró fijamente durante unos segundos antes de responder. ¿Dejar atrás todo esto?, repitió con un tono que llevaba una mezcla de incredulidad y amargura. ¿Todo esto incluye a mis esfuerzos por recuperar una parte de mi vida? ¿Y incluye la forma en que tú desapareciste cuando más te necesitaba? Roxana puso los ojos en blanco, como si sus palabras fueran un inconveniente menor en su argumento. Theodore, no tiene sentido aferrarse al pasado. Todos cometemos errores. Yo cometí el mío al irme, pero estoy aquí ahora, dispuesta a ayudarte. ¿Ayudarme?, dijo él con una risa seca y amarga. Roxana, tú no estás aquí para ayudarme. Estás aquí porque ya no te resulta cómodo justificar tu ausencia ante los demás. Esto no tiene nada que ver conmigo. La habitación quedó en silencio por un momento. Roxana lo miró, su rostro endureciéndose. No puedo creer que me estés hablando así después de todo lo que hemos pasado juntos, dijo con un tono que pretendía ser herido, pero que solo lograba sonar acusador. ¿Es esta mujer?, señaló con desprecio hacia Jasmina, quien mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Es ella quien te ha llenado la cabeza con estas ideas? Theodore se enderezó lo mejor que pudo en su silla, sus ojos brillando con una determinación que Jasmina no había visto antes. No, Roxana. Ella no me llenó la cabeza de nada. Lo que hizo fue recordarme que incluso cuando todo parece perdido, todavía puedo encontrar algo por lo que luchar, algo real. Roxana abrió la boca para responder, pero Theodore levantó una mano, deteniéndola. No necesito que vuelvas. No quiero condescendencia disfrazada de apoyo. Lo que necesito es gente que crea en mí, no que me vea como una carga. La tensión en la habitación era palpable, pero Jasmina sintió algo más, una liberación. Theodore estaba rompiendo las cadenas que lo habían atado emocionalmente, enfrentándose a algo que había evitado por mucho tiempo. Finalmente, Roxana giró sobre sus talones con un bufido. «Espero que no te arrepientas de esto», dijo antes de salir, cerrando la puerta de golpe tras de sí. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, Theodore soltó un largo suspiro, dejando caer los hombros. Miró a Jasmina, quien seguía de pie junto a las barras, y dijo con voz tranquila: «Gracias por no decir nada. Era algo que tenía que hacer yo mismo». Jasmina asintió, acercándose con una sonrisa serena. «Lo hizo bien, señor Theodore. Muy bien». Y en ese momento ambos supieron que algo importante había cambiado. Theodore había encontrado no solo su voz, sino también la fuerza para reclamar el control de su vida. La habitación quedó en un silencio profundo tras la salida de Roxana, un silencio que no era incómodo, sino lleno de significado. Theodore respiró profundamente, como si acabara de soltar un peso que llevaba cargando por demasiado tiempo. Sus manos descansaban sobre los reposabrazos de su silla, aunque ahora parecían menos tensas, más relajadas. Jasmina, aún de pie junto a las barras paralelas, observaba con atención. Aunque no dijo nada al principio, sabía que ese momento marcaba un cambio crucial para él. Había enfrentado algo que hasta hacía poco parecía imposible. Había reclamado su dignidad, su autonomía emocional. Supongo que eso era algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, dijo Theodore finalmente, con una mezcla de agotamiento y alivio en su voz. Jasmina se acercó lentamente, dejando que sus pasos resonaran suavemente en la habitación. Lo importante no es cuándo lo hizo, respondió, sentándose frente a él. Es que lo hizo, y eso no es fácil. Él la miró fijamente, sus ojos más claros de lo que ella los había visto antes. ¿Sabes algo, Jasmina? Tienes razón. Por mucho tiempo dejé que las cosas que perdí definieran quién era, pero hoy siento que he recuperado algo. Jasmina inclinó la cabeza, sonriendo con calidez. Es porque ahora está mirando hacia adelante, no hacia atrás, y eso es lo que realmente importa. Theodore dejó escapar una leve risa, breve pero genuina. Tú siempre sabes qué decir, ¿verdad? Creo que por eso, bueno,
Por eso te agradezco tanto todo esto. No sé qué habría sido de mí sin tu apoyo. Es usted quien está haciendo el trabajo, respondió Yasmina con humildad. Yo solo estoy aquí para recordarle lo que siempre ha tenido dentro. Theodore pareció reflexionar sobre esas palabras por un momento. Luego, con un gesto inesperado, se inclinó ligeramente hacia ella. Yasmina, dijo con un tono más bajo, más íntimo. Hay algo que he estado pensando desde hace tiempo, pero no sabía cómo decirlo. Ella lo miró, sorprendida por el cambio en su voz, aunque no dejó que eso se reflejara demasiado en su rostro. Dígame, señor Theodore, respondió con suavidad, alentándolo a continuar. Él respiró profundamente antes de hablar. Desde que llegaste, no solo has cambiado mi vida, me has mostrado lo que significa realmente vivir, lo que significa tener a alguien que crea en ti incluso cuando tú no puedes hacerlo. Y no sé cómo explicarlo, pero creo que lo que siento por ti va mucho más allá de la gratitud. Las palabras de Theodore quedaron flotando en el aire, cargadas de sinceridad y vulnerabilidad. Jasmina lo miró, sorprendida, pero al mismo tiempo conmovida por su honestidad. Se tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Señor Theodore, comenzó, su voz calmada pero llena de emoción, lo que hemos compartido no es solo un trabajo para mí. Verlo crecer, verlo luchar por sí mismo, ha sido un honor, y aunque no sé a dónde nos llevará esto, puedo decirle con certeza que lo que siento por usted también es especial. Theodore la miró y por un instante el tiempo pareció detenerse. No había necesidad de más palabras. En ese silencio compartido, ambos supieron que algo profundo y real había nacido entre ellos. Algo que ni las circunstancias ni el pasado podrían borrar. La confesión entre Theodore y Jasmina quedó suspendida en el aire como una promesa sin palabras. En los días que siguieron, la relación entre ellos se transformó de una manera sutil pero significativa. No se necesitaban declaraciones abiertas ni gestos exagerados. En cambio, cada pequeña interacción llevaba consigo una calidez nueva, un entendimiento mutuo que parecía crecer de forma orgánica. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la sesión diaria de ejercicios, Yasmín entró en la habitación como solía hacerlo, con su energía contagiosa. Traía otro de sus dibujos en la mano y un brillo especial en los ojos. Mamá, señor Theodore, anunció con orgullo, hice algo muy especial para ustedes. Extendió el dibujo y Jasmina lo tomó con cuidado observando los detalles. Mostraba a los tres, Theodore, Jasmina y Yasmín, juntos en un campo lleno de flores con un sol brillante en el cielo. Es hermoso, cariño, dijo Jasmina, sonriendo mientras acariciaba el cabello de su hija. Luego le mostró el dibujo a Theodore, quien lo tomó en sus manos con delicadeza. Veo que estoy de pie en este dibujo, comentó con un tono de humor ligero, mirando a Yasmín. ¿Sabes algo que yo no sé? La niña asintió con una confianza infantil que desarmó a ambos adultos. Sé que pronto podrá levantarse y caminar porque usted nunca se rinde, y además ahora tiene a mamá y a mí para ayudarlo. Theodore soltó una risa baja y cálida, algo que Jasmina no se cansaba de escuchar. Miró a Yasmín y luego a Jasmina, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y algo más profundo. Tienes razón, pequeña. Con ustedes a mi lado, creo que todo es posible. Esa tarde, mientras la pequeña se entretenía con unos lápices de colores en un rincón de la habitación, Theodore y Jasmina continuaron con la sesión. Esta vez no solo logró mantenerse de pie durante más tiempo, sino que también dio un pequeño paso, con la ayuda de las barras paralelas y el arnés de soporte. Aunque el movimiento fue lento y vacilante, el logro llenó la habitación de una energía palpable. «Lo hizo, señor Theodore», exclamó Jasmina con entusiasmo, sosteniéndolo con cuidado mientras él volvía a sentarse. «Eso es un gran avance. Un pequeño paso, pero se sintió increíble», dijo Theodore, respirando profundamente, su rostro iluminado por una mezcla de agotamiento y orgullo. Miró a Jasmina y agregó en un tono más bajo, «Gracias a ti. No habría llegado aquí sin tu apoyo». Esa noche, después de que Jasmina y Yasmín se despidieron para regresar a casa, Theodore se quedó mirando el dibujo que la niña le había dado. Lo colocó en la pared cerca de su cama, junto a la guitarra, como un recordatorio de lo que había empezado a construir con ellas. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía una carga, sino una oportunidad. Al otro lado de la ciudad, en su pequeño apartamento, Jasmina preparaba la cena mientras Yasmín tarareaba una melodía. La niña, ajena a las complejidades del mundo adulto, miró a su madre con una sonrisa inocente. «¿Crees que el señor Theodore será feliz algún día, mamá?»
Yasmina se detuvo un momento, reflexionando antes de responder. Creo que ya está empezando a hacerlo, dijo con suavidad. Y creo que nosotros también. Ambas compartieron una sonrisa, y en ese instante quedó claro que lo que estaban construyendo iba más allá de la recuperación física. Era una familia, nacida de la resiliencia, el amor y la fe compartida en que siempre hay algo por lo que luchar. El sol de una mañana clara se filtraba por las ventanas de la mansión, llenando la habitación de Theodore con una luz dorada que parecía simbolizar el cambio que había ocurrido en su vida. Era un día especial, aunque él aún no había compartido con nadie la razón. Mientras esperaba la llegada de Jasmina y Yasmín, sus manos jugaban con una pequeña caja que descansaba sobre su regazo. En su interior, una sencilla pero hermosa sortija diseñada con la delicadeza que reflejaba lo que estaba a punto de hacer. Cuando Jasmina y su hija llegaron, la energía de la casa pareció elevarse. Yasmín, como siempre, corrió hacia Theodore con un dibujo nuevo en las manos. Esta vez, el dibujo mostraba a Theodore caminando, con Jasmina y Yasmín a su lado, todos tomados de la mano. Mira, señor Theodore, dijo con entusiasmo, colocando el dibujo en su regazo. Sabía que pronto estaría listo para caminar. Él sonrió, acariciando suavemente la cabeza de la niña. Es un dibujo muy bonito, Yasmín. ¿Sabes? Creo que estás muy cerca de predecir el futuro. Yasmina, observando la interacción, no pudo evitar sonreír. Pero había algo en la mirada de Theodore que parecía diferente, más decidido. ¿Está todo bien, señor Theodore?, preguntó con suavidad. Él asintió, pero antes de responder giró su silla hacia las barras paralelas que habían sido sus aliadas en tantas sesiones de práctica. Hoy quiero intentar algo diferente, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Quiero caminar, con su ayuda. El corazón de Jasmina dio un vuelco. Aunque Theodore había avanzado mucho, un paso así representaba un enorme desafío físico y emocional, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. Por supuesto, respondió su voz llena de apoyo. Estamos aquí para hacerlo juntos. Con cuidado, prepararon las barras y ajustaron el arnés de soporte. Theodore se posicionó en la silla, respirando profundamente mientras miraba el camino que tenía frente a él. Jasmine, en un rincón de la habitación, observaba con los ojos brillantes, como si estuviera presenciando un milagro. «Listo cuando usted lo esté», dijo Jasmina, colocándose a su lado. Theodore asintió, apoyando sus manos en las barras paralelas. Con un esfuerzo visible, comenzó a levantarse. Sus brazos temblaban por la tensión, pero logró ponerse de pie, un logro que ya había alcanzado antes. Esta vez, sin embargo, no se detuvo allí. Con un movimiento lento y controlado levantó un pie, moviéndolo hacia adelante. Luego, el otro. «Eso es, señor Theodore», dijo Jasmina, su voz llena de emoción. «Lo está haciendo». Paso a paso avanzó entre las barras, su cuerpo sostenido por el arnés, pero moviéndose con una fuerza propia que había redescubierto en las semanas anteriores. Cada paso era una declaración de resiliencia, de fe en sí mismo, de todo lo que había aprendido y ganado. Cuando finalmente se detuvo, agotado pero triunfante, Yasmín corrió hacia él, aplaudiendo con entusiasmo. «Lo hizo, señor Theodore. Sabía que podía». Yasmina se acercó para sostenerlo mientras regresaba a la silla, su rostro iluminado por una mezcla de orgullo y lágrimas contenidas. Pero antes de que ella pudiera hablar, Theodore tomó su mano, deteniéndola. «Yasmina», dijo con una voz llena de emoción, «este logro no habría sido posible sin ti, y no quiero que nada en mi vida sea posible sin ti a partir de ahora». Con su otra mano abrió la pequeña caja, revelando la sortija. «¿Te casarías conmigo?». El tiempo pareció detenerse mientras Jasmina lo miraba, sus ojos llenos de lágrimas. «Sí», dijo finalmente, su voz temblorosa pero llena de alegría. «Sí, claro que sí». Mientras Yasmín saltaba de felicidad a su alrededor, Theodore supo que este era solo el comienzo de una nueva vida, una que prometía estar llena de amor, esperanza y la certeza de que todo era posible. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía llevar consigo un mensaje de nuevos comienzos. La pequeña iglesia, sencilla pero acogedora, estaba decorada con flores blancas y cintas delicadas. Los invitados, un grupo íntimo de personas cercanas a Theodore y Jasmina, llenaban el espacio con un aire de anticipación y alegría. Theodore, vestido con un traje impecable, esperaba en el altar con una mezcla de emoción y nerviosismo. A su lado estaba Yasmín, radiante en un vestido blanco sencillo que combinaba con las flores que llevaba en las manos. Ella no paraba de sonreír, emocionada por el papel especial que tendría en ese día tan importante.
Cuando las puertas de la iglesia se abrieron, todas las miradas se volvieron hacia Jasmina. Su vestido blanco era simple pero elegante, reflejando su personalidad. Su sonrisa, cálida y sincera, iluminaba todo el lugar mientras avanzaba lentamente hacia el altar. Cada paso estaba cargado de significado, un reflejo de todo lo que habían superado para llegar a ese momento. Los ojos de Theodore no se apartaron de ella. Aunque seguía utilizando un andador con ruedas para mantenerse en pie, se había negado a que alguien más lo ayudara ese día. Quería recibirla de pie, con la misma determinación que había mostrado durante su recuperación, y lo logró. Cuando Jasmina llegó a su lado, él se enderezó lo mejor que pudo y tomó su mano con firmeza, sus ojos llenos de amor y gratitud. El sacerdote comenzó la ceremonia, hablando sobre la importancia del amor, la paciencia y la fe compartida. Mientras lo hacía, tanto Jasmina como Theodore recordaban los momentos difíciles que habían enfrentado juntos. Los primeros días llenos de resistencia y dolor, las pequeñas victorias que se habían convertido en grandes triunfos y los lazos que habían forjado con cada paso del camino. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, Theodore habló primero. Su voz era firme pero cargada de emoción. Jasmina, llegaste a mi vida cuando todo parecía perdido. Con tu paciencia, tu fuerza y tu amor, me mostraste que incluso en los momentos más oscuros hay luz. Prometo caminar a tu lado, paso a paso, sin importar lo que venga, porque contigo he encontrado no solo esperanza, sino el verdadero significado de la felicidad. Las lágrimas brillaban en los ojos de Jasmina mientras respondía. Theodore, tú me enseñaste que la fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse una y otra vez. Verte luchar por ti mismo y por nosotros ha sido la mayor inspiración de mi vida. Prometo estar a tu lado, no solo como tu esposa, sino como tu compañera, tu apoyo y tu refugio. Cuando intercambiaron los anillos, Yasmín aplaudió emocionada, sin esperar a que el sacerdote terminara de declararles marido y mujer. La iglesia estalló en aplausos y risas, una celebración genuina de un amor que había florecido contra todo pronóstico. Más tarde, en el jardín de la iglesia, Theodore se apoyó en su andador mientras observaba a Jasmina y Yasmín bailar juntas, riendo como si el mundo entero estuviera lleno de alegría. Su corazón, que antes había estado lleno de dudas y resentimiento, ahora se sentía completo. Esto es todo lo que necesito, pensó, mientras la brisa suave acariciaba su rostro. Al ver a su nueva familia, supo que había encontrado algo más que amor. Había encontrado un hogar, un lugar donde florecer, incluso con las cicatrices que llevaba consigo. Y en ese momento, entendió que las cicatrices no eran marcas de pérdida, sino de fortaleza, un recordatorio de que siempre es posible volver a empezar.